La tormenta de arena rugía por las calles de Ámsterdam con una furia inusual para ese mes de mayo de 1670. La ciudad, que durante décadas había sido un refugio seguro para los judíos sefardíes desterrados de la península ibérica, ahora se preparaba, sin saberlo, para presenciar un episodio que transformaría el rumbo de la filosofía occidental. En un modesto cuarto del barrio judío, Benedictus de Spinoza, que había dejado atrás el nombre de Baruch tras su excomunión, sostenía con manos temblorosas un antiguo pergamino que jamás debería haber llegado a sus manos. Lo que había descubierto no era solo una herejía, era una verdad que desmontaba siglos de tradición. Durante meses, Spinoza había entregado su vida al estudio comparativo de los textos más antiguos del Pentateuco. Reunió manuscritos que había conseguido en un arriesgado trabajo de años. Versiones persas, fragmentos árabes, antiguos escritos hebreos e incluso trozos de textos coptos que un mercader egipcio le había cedido a cambio de sus preciados lentes. Esa noche, bajo el golpeteo de la lluvia mezclada con arena, encontró el último indicio que completaba un rompecabezas que lo había obsesionado durante años. Murmuró instintivamente, «Dios mío», y al instante recordó. No había un Dios personal que pudiera oírle. Aquello que el pergamino confirmaba lo demostraba de forma inapelable. Las incoherencias halladas en el relato del Éxodo no eran fruto de torpes copistas ni de traducciones fallidas. Se trataba de pruebas claras de que el relato mosaico era obra de diversas manos, en distintas épocas. Lleno de excitación intelectual, apartó libros y papeles del escritorio. Tomó su pluma y comenzó a escribir con una premura febril. La tinta caía mientras sus ideas fluían con una velocidad que apenas podía contener. Si Dios era la única sustancia indivisible y equivalente a la naturaleza misma, Deus sive natura, entonces la comunicación directa con un ente externo era imposible. Lo que Moisés había oído no era un eco divino en el sentido convencional. Mientras el viento aullaba afuera, en aquella habitación nacía una revolución silenciosa. Spinoza había llegado a la conclusión que derribaría los pilares del judaísmo, el cristianismo y el islam. Moisés jamás habló con Dios, no por engaño o fraude, sino porque el concepto de un Dios que habla, ordena y se revela de manera personal era filosóficamente insostenible. Se detuvo sobre el papel, consciente de que lo que estaba a punto de escribir no tenía retorno. Una vez que esta idea viera la luz, sería imposible contenerla. Alzó la vista hacia la sinagoga que se erguía al fondo de la calle, escenario de su excomunión más de una década atrás. Recordó las maldiciones pronunciadas contra él. Maldito de día y de noche, maldito al levantarse y al acostarse. Pero lo que ahora tenía entre manos era aún más subversivo. No se trataba solo de refutar la noción de un Dios personal. Poseía pruebas textuales e históricas de que la estructura entera de la revelación divina era un producto humano. Spinoza volvió a tomar el pergamino y lo estudió bajo la tenue luz de las velas. El hebreo arcaico parecía danzar frente a sus ojos. Y tomó Moisés el becerro y lo molió hasta hacerlo polvo, decía el texto. Pero en un margen, una nota en arameo contaba una versión distinta. Aquel episodio no ocurrió una sola vez, sino varias en distintas épocas, y fueron unidas en una narrativa común. De pronto todo cobró sentido. Las repeticiones de ciertas frases, el uso alternado de nombres divinos, Elohim, Yahweh, El Shaddai, las contradicciones entre leyes rituales, todo apuntaba a lo mismo. El Pentateuco era una recopilación de tradiciones de distintas épocas, cada una reflejando el entendimiento de lo divino según su tiempo. Spinoza se recostó, sintiendo el peso de su hallazgo. No era solo que Moisés no había hablado con Dios. Ningún profeta, ningún santo, ningún místico había vivido jamás la experiencia trascendental que narraba la tradición. Aquellas visiones podían explicarse como fenómenos psicológicos, neurológicos, o como la necesidad humana de imponer orden al caos de la existencia. Pero entonces surgió una pregunta aún más profunda. ¿Qué base tenía la moralidad si no provenía de una voluntad divina? Y en ese instante Spinoza sonrió. La ética no necesitaba ser dictada por mandatos celestiales. Brotaría de la razón, de la comprensión de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. La tormenta en las calles empezaba a amainar, pero una nueva se desataba en su interior. Una tempestad que cambiaría el pensamiento humano para siempre.
La madrugada lo encontró aún despierto, rodeado de papeles y libros, los ojos rojos, el café frío y olvidado. Pasó la noche elaborando lo que llamaba su prueba definitiva, un análisis tan riguroso que ningún estudioso honesto podría refutar. En una hoja en blanco comenzó a trazar lo que serían los 15 puntos de imposibilidad. El primero, las contradicciones cronológicas. ¿Cómo podría Moisés narrar su propia muerte? El segundo, los anacronismos. El Génesis menciona a los cananeos como un pueblo desaparecido en tiempos de Moisés, lo que no encajaba históricamente. Mientras su pluma avanzaba, un ruido en la escalera lo sobresaltó. Guardó sus manuscritos en un cofre y se acercó a la puerta. 3 golpes suaves, una pausa, 2 más. La señal de David, su antiguo compañero de estudios. David entró preocupado. He oído rumores terribles, dijo. Espinosa lo miró con calma. Lo que he hallado no es herejía, es verdad. Durante horas compartió sus hallazgos con David, mostrándole paralelismos textuales, genealogías contradictorias, errores geográficos. David, pálido, comprendió la magnitud. Si aquello era cierto, ninguna religión se sostenía. Entonces somos nosotros quienes debemos decidir qué es el bien y el mal, concluyó Spinoza. El alba iluminaba una ciudad ajena al drama que se gestaba en aquel cuarto. Unos pasos pesados resonaron en la escalera. Hombres del Consejo Judío llegaron a confrontarlo. Exigieron que quemara sus escritos, que se arrepintiera, pero Spinoza se mantuvo firme. La verdad, dijo, no temía el escrutinio honesto. Cuando lo dejaron solo, David le pidió quedarse. Quiero comprender, dijo. Y así, juntos comenzaron a trazar lo que sería el Tratado Teológico Político, piedra angular de una nueva ética y visión del mundo. La aparición de un mensajero y la orden de la Inquisición para que compareciera sellaron su destino. Spinoza, sereno, decidió enfrentar su suerte. Sus ideas, ya sembradas en Europa, vivirían más allá de él. Mientras era conducido fuera de su casa, David se quedó, con los manuscritos en sus manos, sabiendo que asistía al nacimiento de una revolución que ningún tribunal podría apagar. La calma aparente de Ámsterdam era engañosa. Un oscuro cuarto de Ámsterdam se atrevió a poner la razón por encima del dogma. Tras la partida de los hombres del Consejo, la tensión en el aire era palpable, como si la ciudad misma intuyera que algo trascendental se estaba gestando en aquel modesto cuarto, donde Spinoza y David trabajaban sin descanso. Ambos sabían que el tiempo jugaba en su contra. La Inquisición se acercaba, y con ella el riesgo de que todo su trabajo ardiera en las hogueras de la censura. Sin embargo, lejos de rendirse al miedo, los dos amigos encontraron en la adversidad un motivo para acelerar su labor. Construir un sistema ético basado en la razón y en la verdadera naturaleza humana, despojado de supersticiones y mandamientos divinos. Spinoza, con la pluma en la mano y el ceño fruncido, comenzó a plasmar en el papel los fundamentos de su nueva filosofía. Si Dios era idéntico a la sustancia infinita, a la naturaleza misma, entonces no existía un Dios que dictara leyes morales a su antojo. Las normas debían surgir de la lógica y la observación de la realidad, no de revelaciones particulares. David, cada vez más absorbido por las ideas de su amigo, apuntaba comentarios y preguntas en los márgenes de los manuscritos. La discusión era intensa, apasionada, pero siempre guiada por el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad. Los días se sucedieron y con ellos creció la red de colaboradores anónimos que, a escondidas, ayudaban a reproducir y distribuir los escritos de Spinoza. Filósofos, científicos y hasta algunos clérigos secretos compartían la convicción de que estas ideas debían sobrevivir, sin importar el precio. Las copias del Tratado Teológico Político, junto con notas preliminares de su futura obra sobre ética, comenzaron a circular por rutas clandestinas hacia París, Londres y otras capitales europeas. Spinoza, lejos de sentirse un perseguido, se veía a sí mismo como un sembrador de semillas filosóficas, confiado en que el tiempo haría germinar lo que él apenas alcanzaba a vislumbrar. Una tarde, mientras el sol caía tras los tejados de Ámsterdam, David interrumpió su escritura y miró a su amigo con preocupación. ¿Y si nuestras conclusiones son erróneas? ¿Si hemos llevado la razón más allá de sus límites? Spinoza se detuvo un momento y con una serenidad que parecía inquebrantable, respondió, entonces que la evidencia nos lo demuestre. La verdad no teme ser refutada.
Lo único que no podemos permitirnos es cerrar los ojos ante lo que tenemos delante. Pero el tiempo de la reflexión tranquila estaba llegando a su fin. Los mensajeros de la Inquisición ya patrullaban la ciudad, y los rumores sobre la obra de Spinoza se extendían como la pólvora. David, al borde de la desesperación, insistía en que huyeran, que buscaran refugio en otro país. Spinoza, sin embargo, tenía otros planes. Durante meses había preparado la dispersión de su obra y ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera. Para él lo importante no era salvarse, sino asegurar que sus ideas sobrevivieran. La noche previa a su arresto, Spinoza y David trabajaron sin cesar. Revisaron manuscritos, corrigieron errores, añadieron aclaraciones. Querían dejar todo en orden, conscientes de que esa podría ser la última oportunidad. Afuera, la ciudad dormía, ajena a la trascendencia de lo que ocurría en aquel cuarto iluminado por velas. Cuando al fin el cansancio los venció, compartieron un silencio cargado de significado. No hacía falta decir nada más. Al amanecer, los golpes en la puerta resonaron como el eco de un destino inevitable. Spinoza abrió sin temor. El capitán de la guardia leyó el edicto de la Inquisición. Debía presentarse ante el tribunal por los cargos de herejía y blasfemia. Spinoza aceptó sin resistencia, pero antes se aseguró de encomendar a David el resguardo de sus escritos. Ahora es tu turno de proteger la verdad, le dijo, antes de ser escoltado por los soldados hacia un destino incierto. El trayecto hasta el Palacio de Justicia fue silencioso. Spinoza caminaba erguido, ajeno a las miradas de odio o de compasión que despertaba a su paso. En su interior solo había calma. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que él mismo. En el tribunal los inquisidores lo aguardaban con severidad. Las acusaciones eran claras: negar la revelación divina, defender una doctrina panteísta y corromper con sus escritos la fe de los pueblos. El juicio fue un espectáculo diseñado para humillar y condenar. Sin embargo, cada respuesta de Spinoza, cada argumento que exponía, dejaba en evidencia la fragilidad de las acusaciones. Sus palabras eran anotadas por los escribas, y aunque los jueces no lo sabían, esas actas también circularían en secreto, llevando su mensaje más allá de las paredes del tribunal. Mientras tanto, en Ámsterdam, David y los colaboradores de Spinoza se movilizaban para poner a salvo los últimos paquetes de manuscritos. Cada copia que lograban enviar era una victoria sobre la censura y el oscurantismo. Sabían que el tiempo era escaso y que la red de vigilancia se estrechaba, pero también sabían que ya era imposible detener lo que había comenzado. La sentencia no se hizo esperar. Spinoza fue condenado a prisión y sus obras declaradas heréticas, con orden de ser quemadas públicamente. Sin embargo, en las sombras, las ideas que tanto se esforzaban por destruir seguían viajando de mano en mano, alimentando el pensamiento crítico y la libertad intelectual. David, fiel a la promesa hecha a su amigo, dedicó el resto de su vida a conservar y difundir los escritos de Spinoza. Con el paso de los años, los textos cruzaron fronteras y generaciones, inspirando a filósofos, científicos y revolucionarios. La ética racional, el panteísmo filosófico, la defensa de la libertad de pensamiento, todo eso había nacido en aquel modesto cuarto de Ámsterdam y ahora pertenecía al mundo. Spinoza, en su celda, permanecía sereno. Sabía que su cuerpo estaba preso, pero su pensamiento era ya inalcanzable para cualquier inquisición. Allí, entre los muros fríos de la prisión, continuó escribiendo en pequeños fragmentos de papel que lograba conseguir. Cada frase, cada reflexión era un acto de resistencia, un desafío al dogma, una afirmación de que la búsqueda de la verdad era más poderosa que cualquier cadena. Así, mientras la ciudad seguía su curso y los inquisidores celebraban su aparente triunfo, el legado de Spinoza echaba raíces profundas en la conciencia de Europa. Y aunque su nombre era maldecido en los púlpitos y los decretos, en los corazones de quienes leyeron sus ideas, comenzaba a florecer una nueva manera de entender el mundo, la moralidad y lo divino. La celda donde Spinoza aguardaba su destino era oscura y fría. Las paredes, gruesas y húmedas, apenas dejaban pasar la luz de una pequeña ventana enrejada. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones, el filósofo no se dejó vencer por la desesperación. Cada día, al despertar, se entregaba a la reflexión y a la escritura. Sabía que mientras su mente permaneciera libre, ningún encierro podría sofocar las ideas que había sembrado. En fragmentos de papel, en el reverso de cartas viejas o en pequeños trozos de tela,
Spinoza anotaba sus pensamientos, desarrollando aún más su visión sobre Dios, la naturaleza y la ética. El eco de sus palabras en el tribunal seguía resonando en las mentes de quienes lo habían escuchado. Incluso algunos de los escribas y guardias que custodiaban al prisionero se encontraban intrigados por la serenidad y la fuerza de sus argumentos. Era imposible no advertir la diferencia entre la convicción apasionada de Spinoza y la rigidez dogmática de sus acusadores. En los silencios de la prisión, más de uno se preguntaba si aquel hombre condenado no habría dicho, en el fondo, verdades que ningún tribunal podría borrar. Mientras tanto, fuera de los muros de la prisión, el movimiento iniciado por Spinoza continuaba creciendo. David y los colaboradores que aún quedaban en Ámsterdam lograron poner a salvo los últimos manuscritos originales. Estos documentos, copiados en secreto y enviados a diversas ciudades europeas, comenzaron a circular entre los círculos intelectuales y filosóficos más inquietos de la época. Allí, en los salones de París, en las academias de Londres, en los cafés de Viena, se debatían las ideas que el tribunal había querido silenciar. Cada nuevo lector de los textos de Spinoza se convertía a su vez en un transmisor de esas ideas. La red de simpatizantes se ampliaba, y con ella el alcance de un pensamiento que cuestionaba los fundamentos mismos de la autoridad religiosa y del poder político basado en el dogma. Ya no era solo una cuestión de teología o filosofía, era el germen de un cambio profundo en la manera de concebir la relación entre el ser humano, la moral y el universo. Spinoza, desde su celda, continuaba su labor. Los trozos de papel que lograba sacar de la prisión, gracias a la complicidad de un joven guardia simpatizante, se convertían en nuevas semillas del cambio. Reflexiones sobre la libertad, sobre el miedo y la superstición como herramientas de control, sobre la necesidad de una moral fundada en la razón y no en el temor a lo divino, viajaban clandestinamente y alimentaban la incipiente ilustración europea. El tiempo pasaba y la figura de Spinoza comenzaba a transformarse en un símbolo. Para las autoridades religiosas era el hereje por excelencia, el enemigo de la fe que había que borrar de la memoria colectiva. Para los pensadores libres, en cambio, era el mártir de la razón, el ejemplo de integridad intelectual que había osado enfrentar al dogma con las únicas armas de la lógica y la evidencia. Finalmente, tras meses de encierro y presión, las autoridades comprendieron que el cuerpo de Spinoza podría ser retenido, pero no su pensamiento. La sentencia final fue el exilio. Spinoza debía abandonar Ámsterdam y no volver jamás. Fue liberado una noche lluviosa, bajo la condición de que guardara silencio y no volviera a escribir ni difundir sus ideas. Spinoza, por supuesto, no tenía intención alguna de cumplir esa orden. Junto a David, que lo aguardaba con el paquete de manuscritos, Spinoza partió hacia el exilio. Durante los años siguientes vivió en diversas ciudades, siempre bajo la vigilancia de las autoridades, siempre rodeado de discípulos y colaboradores que continuaron difundiendo su obra. Cada lugar donde se detenía se convertía en un nuevo centro de discusión y debate. Las ideas que nacieron en aquella pequeña habitación del barrio judío de Ámsterdam ahora alimentaban el fuego del pensamiento crítico en toda Europa. En sus últimos años, Spinoza completó su obra maestra, La Ética, demostrada según el orden geométrico. En ella, el filósofo expuso de forma sistemática y rigurosa su visión del universo como una única sustancia infinita, su rechazo al libre albedrío en el sentido tradicional y su concepción de la libertad como el entendimiento de la necesidad. La moral, la felicidad, la virtud, todo debía fundarse en la comprensión racional de nuestra naturaleza y de nuestro lugar en el cosmos. Cuando Spinoza falleció, en la modestia de su exilio, sus enemigos celebraron creyendo que la amenaza había desaparecido. Pero lo que no sabían era que las ideas que pretendieron destruir ya habían echado raíces profundas. Sus libros, reproducidos y comentados por generaciones de filósofos, científicos y reformadores, se convertirían en uno de los pilares de la modernidad. 3 siglos más tarde su influencia seguiría viva. La separación entre Iglesia y Estado, el laicismo, el pensamiento crítico, la ciencia moderna y la filosofía de los derechos humanos, todos esos logros de la civilización occidental le deberían en parte a aquel hombre que, en 1910, el eco de los pasos de Spinoza desapareció por las callejuelas mojadas de Ámsterdam, pero sus ideas, como semillas llevadas por el viento,
ya germinaban en tierras fértiles de Europa. Allí donde los inquisidores veían herejía, los pensadores vislumbraban un nuevo amanecer. Los manuscritos que con tanto esmero había protegido fueron copiados, traducidos y estudiados en secreto, convirtiéndose en la base de un movimiento que pronto desafiaría a las antiguas estructuras del poder espiritual y terrenal. David, fiel a la promesa hecha a su amigo, consagró su vida a custodiar y difundir aquella obra. Cada palabra escrita por Spinoza, cada argumento trazado en noches de desvelo, alimentaba la creciente sed de libertad de una Europa que comenzaba a despertar del largo sueño del dogma. Así, lo que había comenzado como un acto solitario de reflexión y valentía, se transformó en una de las revoluciones intelectuales más profundas de la historia humana. Hoy, siglos después, el legado de Spinoza sigue inspirando a quienes se atreven a preguntar, a dudar y a buscar la verdad más allá de los límites impuestos. Porque como el propio filósofo supo hasta el final, las ideas no pueden ser encarceladas ni destruidas. Son ellas las que, al fin, terminan liberando a los hombres.